Maravilloso compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero explicar sobre la diferencia en las expresiones los últimos días y el tiempo del fin, o el día de la destrucción del universo. Hay una diferencia entre los últimos días y el tiempo del fin, el tiempo en el cual el universo va a ser destruido. Una pregunta que es muy importante que te pueden hacer es: ¿cómo terminará la Tierra? ¿Cómo terminará este universo? Quiero explicar un poco sobre lo que significa el día del Señor o el tiempo final. Hay varios acontecimientos que reciben el nombre del día del Señor. Uno de esos acontecimientos lo describe Éxodo 31, 16, y es el día sábado exclusivamente para los israelitas. Allí no había cabida para los gentiles, tampoco hay cabida para la iglesia. El sábado es exclusivo para los descendientes de Israel. Cualquier cantidad de gente en el día de hoy quiere ser israelita, quieren parecerse a los israelitas y se circuncidan para hacerse parte de los israelitas. Pero es que los israelitas son exclusivos descendientes de Jacob, que recibió el nombre de Israel. La iglesia es muy distinto a los israelitas. Y el hecho de que una persona quiera ser israelita, por eso no se va a convertir en israelita. Puede convertirse en nacional del pueblo de Israel, pero no en israelita. Uno de los acontecimientos entonces que encontramos en la palabra de Dios que le da el calificativo, el señalamiento del día del Señor, es el día sábado. Era un día donde Éxodo 31, desde el 16 en adelante, explica que si cualquier persona no guardaba el sábado, tenía que ser apedreada indefectiblemente. Existe un segundo acontecimiento que recibe el nombre del día del Señor, Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Muy importante tomar nota y no dejárselo todo a la mente, mucho más cuando estamos iniciando. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El primer día de la semana recibe el nombre del día del Señor. ¿Y por qué recibe el nombre del día del Señor? Porque fue el día, Hechos capítulo 2, versículo 1, en que nació la iglesia del Señor, y porque fue el día, Juan 20, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1, en que Cristo resucitó. Tres acontecimientos muy importantes. La iglesia nació el primer día de la semana, Cristo resucitó el primer día de la semana, y el libro de Apocalipsis fue dado al apóstol Juan el primer día de la semana. Recibe el nombre del día del Señor. Otro acontecimiento que recibe el nombre del día del Señor es el arrebatamiento de la iglesia, lo que equivocadamente le llaman rapto. No es rapto, la palabra rapto no aparece en los antiguos. En el griego aparece la palabra arpazo, que quiere decir arrebatar, quitar irresistiblemente una cosa de su lugar. La iglesia será arrebatada, pero no raptada. Un raptor es un secuestrador
Y cuando las personas dicen el rapto, están calificando al Señor como un delincuente, alguien que viene a robar. Jesucristo no viene por algo que no es de Él. Él nos compró con su sangre. Él viene a arrebatar, no a raptar. Un rapto es un secuestro. Y además la palabra rapto no aparece, aparece la palabra arrebatar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 15 y 16. Continuamos. Entonces, este señalamiento, este hecho de Jesús venir por la iglesia, también Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice que el día del Señor vendrá como. No es que dice que el Señor es ladrón, dice cómo. Ahí hay una preposición comparando en que va a entrar de sorpresa, va a agarrar al pueblo de Dios como ladrón en la noche. Entonces hay otro acontecimiento que recibe el nombre del día del Señor, y es el día de la ira, en la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versículo 18, dice que el Señor viene cuando en la segunda venida de Cristo, antes de Él aparecer en el escenario de esta tierra, dice que la tierra va a sufrir el día de la ira de Dios. Ese día de la ira, que lo encontramos también en el libro de Joel, capítulo 2, es considerado como día del Señor. Entonces nos damos cuenta que hay varios acontecimientos que reciben el nombre del día del Señor. Cuando Cristo venga con la iglesia, que es algo distinto al día de la ira, ya lo expliqué en Primera de Tesalonicenses 5:2, cuando Cristo venga con la iglesia, también se le da el nombre del día del Señor. Va a darse la batalla del Armagedón, va a darse el apresamiento del falso profeta, va a darse el apresamiento de Satanás en el abismo, y va a darse el apresamiento de la primera bestia, el anticristo. Directamente ellos van a ser lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Hay otro acontecimiento que recibe el nombre del día del Señor, y es segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice que es la destrucción de los cielos. Sería muy lindo que usted pueda leer esta parte. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra que existen ahora serán deshechos completamente, serán destruidos completamente. Vamos a leer con el propósito de que usted escuche cómo dice: el día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa como un ladrón. No dice que el Señor es ladrón, jamás. El cielo desaparecerá como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte. Y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de personas deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento, el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Entonces,
no está por demás recordar, que antes que los cielos sean destruidos y acabados, primero tienen que darse una serie de acontecimientos. Y entre esos acontecimientos viene y se encuentra el milenio, que son 1000 años. Entonces, cuando usted escucha a un predicador que dice, el fin se acerca, ¿el fin de qué? Estamos en los últimos tiempos. Y aún sabemos que para que el Señor Jesús arrebate a la iglesia, tienen que sucederse unas profecías. Entre ellas, la última profecía. Si usted le preguntan como ministro, ¿cuál es la última profecía que la Biblia describe para que aparezca, para que Cristo arrebata a la iglesia? Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice que Cristo no aparecerá hasta que se manifieste el hombre de pecado. Hasta que no venga la apostasía. Bueno, la apostasía ya tiene muchos años que empezó a darse, pero la clave es hasta que no se manifieste el hombre de pecado. ¿Cuál es el hombre de pecado? El anticristo, un gobernante mundial que va a aparecer con un sistema, con un proyecto de gobierno en el cual los primeros 42 meses será de una paz tremenda. Y los últimos es de la imposición de su gobierno, en el cual establecerá que todo el mundo tiene por decreto de gobierno que ser marcado. Y la palabra dice en Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis 14 enseña, desde el 9 en adelante, usted no empieza a estudiar, que la persona que se deje colocar la marca no será salva. No tendrá perdón jamás. Será lanzada en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, recuerde que el final de todos los tiempos es que este universo dice que el sol, la luna y las estrellas completamente serán destruidos, serán acabados. De esto dice que quedará pulverizado. Existen diferentes versiones. Recuerden que hay diferentes acontecimientos que reciben el nombre del día del Señor. Y el último acontecimiento es la destrucción de los cielos y la tierra actual. Acuérdate que te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón, desde la ciudad de Cartagena de Indias. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, por favor, nos las puedes hacer a través del WhatsApp. Nuestro teléfono es el 310-512-2996. Dios derrama lluvias de bendiciones sobre tu vida.